Por ello, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de las señoras congresistas Rosa María Bartra, Estelita Bustos y Cecilia Chacón, con los proyectos de ley 497, 1269 y 1242 respectivamente, presentó sendas iniciativas con el objeto de mejorar el cronograma electoral y otorgar mayor predictibilidad y seguridad jurídica al mismo. Es así que la Comisión de Constitución y Reglamento, luego de debatir la propuesta hasta en 3 sesiones, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en las citadas iniciativas en su 23ª sesión ordinaria del 13 de junio del 2017, con los votos de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio y la célula parlamentaria Pristas. Como es posible apreciar en la pantalla de este pleno, la diapositiva muestra la línea de tiempo que grafica el nuevo cronograma electoral en comparación con el hasta ahora vigente. El texto sustitutorio que hoy someto a consideración de mis colegas propone: primero, que el padrón electoral cierre 365 días calendarios antes del día de la elección y ya no 240 días para el caso de las elecciones regionales y municipales, o entre 150 y 120 días antes de la elección, como es el caso de las elecciones generales. 2, que la convocatoria a todos los procesos electorales de calendario fijo se realice a más tardar 270 días calendarios antes del día de la elección y ya no 240 días calendario antes de la elección, como está regulado en el caso de las elecciones regionales y municipales, o entre 150 y 120 días calendario antes de la elección, como actualmente es el caso de las elecciones generales. 3, que la remisión del padrón electoral por parte de RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones se realice 240 días antes de la elección. Así se otorga a RENIEC 125 días calendarios para que se efectúen las verificaciones domiciliarias y se resuelvan las impugnaciones de domicilio. Cabe recordar, señor presidente, que actualmente el padrón electoral es remitido 90 días antes de la elección. 3, que el padrón electoral sea aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones 210 días calendarios antes de la elección y ya no 80 días antes como actualmente ocurre. Con ello también ampliamos de 10 a 30 días calendario el periodo en el cual dicho organismo electoral puede fiscalizar el padrón antes de su aprobación. 4, que las alianzas electorales se inscriban entre los 210 y 145 días calendario antes de la elección y no entre 180 y 120 días antes como sucede actualmente. Que el plazo de la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos venza 110 días calendarios antes de su elección y no 90 días calendarios antes de la elección como ocurre actualmente. Que el plazo para la presentación de recursos de apelación en los procedimientos de tacha contra fórmulas, listas o candidatos sea de 24 horas luego de notificada la resolución impugnada y ya no 3 días calendarios como ocurre actualmente. Que las fórmulas y listas de candidatos sean calificadas, admitidas y publicadas en un plazo que no exceda los 60 días calendarios antes de la elección. Con ello, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones tendrán un plazo máximo de 50 días calendarios para llevar a cabo la calificación de las solicitudes de inscripción de listas. Que las fórmulas y listas admitidas ya no se publiquen en el Diario Oficial El Peruano o en el diario de mayor circulación de la circunscripción, como es hoy, sino que además se publiquen en la página web del Jurado Nacional de Elecciones y en los paneles de los jurados electorales especiales. Que el padrón electoral comprenda a todos aquellos que cumplen 18 años hasta el día de la elección, lo que permitirá que los nuevos candidatos puedan ejercer su derecho de sufragio corrigiéndose la equivocada disposición en el sentido de que si no tienes 18 años a la fecha de cierre del padrón, debes esperar hasta la siguiente elección para votar. Que el retiro voluntario de las listas o fórmulas de candidatos o la renuncia de candidatos se efectúe solo hasta 60 días calendario antes de la elección. Ello dará certeza al elector sobre quiénes son los candidatos que participan en la contienda electoral.
que solo se puede excluir a un candidato o apartarlo de la contienda electoral producto de una tacha hasta 30 días calendario antes del día de la elección. Actualmente, por hechos relacionados con la declaración jurada de vida, se puede excluir a un candidato hasta 10 días antes del día de la elección. Finalmente, que el sorteo de los miembros de mesa de sufragio se efectúe 70 días calendario antes del día de la elección y no 45 días como es actualmente. Para efectos de la elaboración de este dictamen, la Comisión de Constitución y Reglamento, que me honro en presidir, consideró el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral, integrado por 7 señores congresistas de todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, señor presidente, este dictamen aprobado por unanimidad permitirá a las autoridades electorales una mejor planificación del proceso electoral, así como una mayor facilitación del ejercicio de sus competencias y deberes constitucionales. Permitirá también a las organizaciones políticas y a los candidatos fortalecer el ejercicio de su derecho a la participación política, pues podrá llevar a cabo con mayor anticipación procesos de elecciones internas y seleccionar con mayor idoneidad técnica, pero sobre todo moral, a sus candidatos. A la ciudadanía le permitirá con mayor antelación y certeza tomar conocimiento de la circunscripción en la que votará, las organizaciones políticas en contienda electoral y sobre todo de los candidatos y sus propuestas para emitir un voto informado y responsable, desterrando especulaciones e inseguridades. Así, en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho, se optimizan los procedimientos de seguridad jurídica, preclusión y predictibilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga posición en aplicación al dispuesto del párrafo B del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Sin embargo, adelanto que este es un tema importante, como un debate en materia electoral, la mesa va a ser flexible. La primera persona que me pidió la palabra, por no agrupados, es la congresista Patricia Donaire. Es interesante empezar un debate de una reforma electoral. Se nos anuncia y se nos dice que apuntamos hacia una reforma electoral integral. No lo creo. Una reforma electoral integral implica debatir un texto único e integrado. Lo que se está haciendo es debatir proyecto por proyecto. No estamos yendo a una legislación integral. Y lo que más temo, señores congresistas, es el proyecto que está en tercer orden de la lista de debate de hoy. Un proyecto en el que se va a eliminar la posibilidad de hacer modificaciones a la ley electoral un año antes de elecciones. Sí, nosotros lo aprobamos así en el grupo de reforma, pero como parte de un código electoral. Pero si ustedes están aprobando parte por parte la legislación electoral, haciendo parches y encima me van a modificar para no poder introducir cambios un año antes, ¿qué nos quieren decir? Que la reforma electoral integral no se va a dar, porque este Congreso va a aprobar hoy día esa imposibilidad de hacer cambios urgentes. Señor presidente, yo he sido parte de este grupo de reforma electoral que ha trabajado conscientemente buscando un cambio en la legislación, buscando fortalecer verdaderamente a los partidos políticos. Lamento que no estemos caminando hacia ello. Por eso, señor, yo invoco a mis compañeros congresistas que se apruebe la moción que ya presentamos priorizando esa reforma electoral integral, estableciendo un cronograma que le diga a la población que realmente se quiere hacer un cambio en este país. Gracias. Gracias, congresista. Me ha pedido la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a la representación nacional. En realidad, el Perú necesita una reforma electoral estructural que nos permita garantizar una verdadera representación, que el ejercicio democrático de los votos esté establecido sobre un marco jurídico, legal y sobre todo de representación real de los partidos políticos y los movimientos regionales. Yo quisiera compartir un poco la experiencia vivida. Fui candidato a gobierno regional y hemos tenido una serie de problemas y justamente se viene a colación de las modificaciones que se realiza durante
el periodo previo a las elecciones. Muchas veces sucede lo mismo y veo que el próximo año que tenemos elecciones, el 2018, vamos a tener también serias modificaciones. Me parece interesante que ya no se pretenda informatizar, tener un registro informático de las solicitudes de inscripción de las diferentes listas. Esto generaba un serio problema, señor presidente, porque en circunscripciones territoriales como la región Apurímac teníamos provincias donde no teníamos internet. Imagínense la dificultad para poder inscribir una lista teniendo los plazos preventorios para poder inscribirlas. Y esto limitaba muchas veces que se consolide una propuesta de algún candidato que quería ejercer representación de su población. Hay otra preocupación que es permanente y ha significado para pequeños distritos donde se gana con 50, con 100 votos, es el tema de los votos golondrinos. Y justamente si se logra legislar y nos permiten garantizar que realmente la gente que vive en la zona sea la que elija a sus candidatos, sería muy importante. Entonces mi sugerencia a la comisión es que vea si ha incluido este punto importante de los votos golondrinos, porque hay elecciones donde se tiene alcaldes elegidos mediante el transporte de electores durante el día de las elecciones. Y eso rompe evidentemente la democracia y sobre todo la representación de una población. Hay mucho por hacer, señor presidente, en el... Minuto para que culmine. Hay mucho por hacer en el tema de la reforma electoral. Lo que exhortaría a la representación nacional es de verdad abordar el tema de manera integral. Y ya la congresista Donaire lo estaba expresando y comparto la visión y la posición que tiene de la necesidad que tenemos de que no sea un interés particular, que no solo sea a portas de la elección, que realmente nos permita una verdadera representación, señor presidente. Va por ahí mi preocupación, en realidad el tiempo es tan corto, hay muchas otras observaciones más a la propuesta, pero ahí está la responsabilidad que tenemos desde el Congreso para abordar con la mayor sobriedad y responsabilidad este tema de representación y de elección, que es muy importante para las poblaciones, más aún si tenemos a portas las elecciones municipales y regionales. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Nosotros pensamos, señor, que es de interés nacional discutir la reforma integral de la legislación electoral. Tan cierto es esto, señor presidente, que los órganos electorales del Perú, señores congresistas, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales han pedido expresamente al Parlamento Nacional la reforma electoral integral, total. Y lo que estamos haciendo nosotros es haciendo oídos sordos al pedido de los órganos que tienen en sus manos la elección de las nuevas autoridades municipales, regionales y nacionales. Es decir, aquí está primando un interés político partidario y no está primando el interés técnico electoral que están comunicando los órganos electorales al Congreso Nacional. Si nosotros vamos a estar llevando a cabo debates a espaldas de las instituciones tutelares del Perú, estamos perdidos. Estamos cometiendo gravísimos errores. Y creo que es obligación, señor presidente, del Pleno del Parlamento Nacional rectificar esta decisión. Y por eso presento como cuestión previa que se discuta la reforma electoral de manera integral, total, que ha traído parcialmente la presidenta de la Comisión de Constitución. En segundo lugar, señor presidente, vemos aquí que se ha hecho un cronograma y que está bien que se haga un cronograma, pero eso tiene que estar integrado o incluido dentro de una reforma total de la legislación. Pero en esta reforma, en este cronograma, se habla, por ejemplo, de las elecciones internas. Y no... Continúe, congresista.
Señor presidente, y no se está diciendo que esas elecciones internas se tienen que hacer obligatoriamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la participación del Jurado Nacional de Elecciones, como lo han pedido ellos mismos, y no lo estamos poniendo, y no lo estamos comprendiendo. De manera tal, señor, que estamos en un camino que no es el camino correcto, señores congresistas. Y hay un trabajo que ha hecho este Parlamento y lo han hecho todas las fuerzas políticas y se ha entregado a la Comisión de Constitución. Y sin embargo nos traen parches para aprobarlo. Y otros proyectos que están más adelante, como dijo la congresista Donaire, que va a impedir hacer en el futuro otras reformas que constituyen una reforma total de la legislación electoral. Ese trabajo, señores parlamentarios, de 8 meses se ha dejado de lado, se ha botado a la basura. Culmine, por favor. Trabajo que ha costado dinero al Parlamento y que ha costado el consenso de todas las fuerzas políticas y no se quiere aprobar. Se ha coincidido en cada uno de los puntos. Hay puntos muy puntuales, muy específicos, que estamos discrepando. Y a pesar de eso, no se trae la reforma total de la legislación electoral. Entonces, señor, después no nos quejemos de los inconvenientes, del cuestionamiento de la población, de los errores en el proceso electoral. No nos quejemos, señor presidente. Por eso, señor, yo voy a insistir. Antes de pasar a los temas de fondo, creo que ha presentado a la referida comisión, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Se procesará en su momento la cuestión previa. Congresista Arana, ya a ver, con usted sería el último del Frente Amplio. Congresista Arana. O el primero, mejor dicho. Gracias, presidente. Por parte del Frente Amplio, en el grupo de trabajo que presidió la congresista Donaire, participó el congresista Raimundo Lapa, de la bancada del Frente Amplio. Y nuestro mayor compromiso, el esfuerzo que se hizo de parte de todos los miembros que participaron en el grupo de trabajo, era responder a la expectativa nacional de fortalecer el sistema de partidos políticos, de salir de esta crisis de falta de credibilidad, de legitimidad, o en algunos casos de la debilidad intrínseca de los partidos políticos debido a la manera como se conforman, cómo se constituyen, en otros casos a la manera como varios de ellos se convierten simplemente en franquicias electorales, otros por las propias debilidades internas terminan convertidos en vientres de alquiler, etcétera. Sabemos de esa magnitud y de la problemática profunda que hay. Así que esta es tal como lo firmamos los distintos voceros, presidente, y lo firmó usted también cuando era vocero de Fuerza Popular, en el compromiso que asumimos todas las fuerzas políticas en un evento de sociedad civil para ir a proceder a una de las más importantes reformas institucionales que el país necesitaba. Es de lamentar, y de la bancada del Frente Amplio hemos expresado nuestra preocupación que no se haya querido asumir la indicación que planteó el grupo de trabajo sobre la necesidad de una reforma integral. Y bueno, estamos ante esta situación en la que, dado que efectivamente hay que mejorar la ley de partidos, es necesario ir acometiendo cambios. Al no haber una propuesta y un compromiso integral, que nosotros hacemos un pedido reiterado a la bancada mayoritaria del... Continúe, por favor. Para que reconsideren el compromiso de hacer una reforma integral, presidente. Y en ese sentido, por ejemplo, nos preocupa que podamos tener un conjunto de decisiones electorales o de
aprobación de leyes particulares que en su conjunto, en lugar de fortalecer y legitimar el sistema de partidos políticos, no dé una solución real a la crisis en la que en verdad estamos y que es de lamentar. Y por eso, por ejemplo, en la propuesta que se hace en esta iniciativa legislativa, si bien reconocemos que es importante la prolongación de los plazos, ¿no? Para comenzar, nosotros creemos que no habría inconveniente de mirarlo como un proyecto de ley en sí mismo. El tema es el resultado del conjunto, presidente, y por eso nuestra insistencia en que si se decide, por ejemplo, ahora aprobar este proyecto de ley, no dejen de revisar, de mirar a fondo. Culmine un minuto. La necesidad, gracias presidente, la necesidad de esta reforma integral. No es por quién ahora es mayoría y quién es minoría, no es por quién ahora tiene la posibilidad de imponer o no un ritmo de aprobación de proyectos de ley, sino es por la centralidad que tiene el sistema de partidos políticos para la democracia en general. En un momento además en que la democracia ha sido fuertemente herida por todos los temas de corrupción, en un momento además que la democracia todavía en nuestro país sigue siendo débil porque no terminamos de salir de los enconos y los enfrentamientos que nos produjo el baño de sangre de la insignia terrorista que estos días hemos estado recordando en la captura de su principal dirigente. Por eso, presidente, por ejemplo, cuando se señala que para las apelaciones, ¿no?, en el caso de impugnaciones ante la resolución del Jurado Nacional, se acorte ahora el plazo a 24 horas, era de 48. Igual uno podría decir, en el conjunto de una reforma que se pudiera hacer, se podría... Congresista, por favor, para terminar, recuerde que son 2 minutos por bancada, gracias. En el conjunto se podría ver si es 24, 48, 72, depende si avanzamos, por ejemplo, en el acceso a la información, si avanzamos en los procesos de tecnificación del voto, si avanzamos en los mecanismos de transparencia en los momentos de designación de candidaturas. Y entonces no resultaría irrelevante, presidente, poder comenzar a discutir, por ejemplo, ¿por qué como ahora proponen que se acorte el plazo a 24 horas? Nosotros decimos, no, mejor que se mantenga en 48 horas o 72 que había. Así le damos más plazo a la posibilidad de poder hacer una tacha que sea real por si acaso habría alguna candidatura que se habría colado, sea por el narcotráfico, sea por el voto golondrino, sea por la manipulación de la propaganda electoral para las elecciones internas. Entonces, presidente, en esa consideración y sabiendo que podría aprobarse este proyecto de ley, que si se aprueba en realidad debería modificar el plazo de 24 a 48 horas, invocación a la responsabilidad para poder emprender. Gracias, congresista. Congresista Glave, última oradora del Grupo No Agrupado. Gracias, presidente. Yo, presidente, quisiera sumarme a la cuestión previa del congresista Lescano y de la congresista Donaire. Nosotros también presentamos una moción, presidente, para que se haga un debate integral. Yo sé que el cronograma es importante y estuve en el debate en la Comisión de Constitución cuando se hizo el debate sobre el cronograma electoral y creo que hay un conjunto de modificaciones positivas. Sobre el voto golondrino que preguntaba el congresista Richard Arce, sobre cómo, por ejemplo, se están mejorando los plazos para la entrega del padrón y cómo ahora tendremos el cierre del padrón antes del inicio de las elecciones primarias. Sin embargo, hay un conjunto de temas que quedan fuera de esto y que tienen que ver precisamente con: ¿van a haber elecciones democráticas internas o no en los partidos? ¿Vamos a abordar el tema de la conformación de listas con cuotas de paridad y alternancia? Hay varios temas que tienen que ser abordados de manera integral porque se relacionan, presidente. Y sí se ha ido diciendo, la presidenta de la Comisión de Constitución el otro día dijo, vamos a ver de urgencia lo que es las elecciones regionales y después veremos el debate integral. Las elecciones regionales son parte del debate integral, presidente. No se puede ver de manera separada. Hay algunos temas puntuales que se pueden ver ahora, pero que necesitamos decir al país y a las organizaciones políticas cómo es que vamos a abordar el debate hacia adelante, presidente. Entonces creo que ese es un elemento fundamental que deberíamos tomar en consideración. En segundo lugar, presidente, me preocupa
Y sí, esto es una pregunta para usted. ¿Por qué, si es que nos preocupa a los congresistas del Nuevo Perú, que el día de hoy no se esté recibiendo el primer ministro? Entendemos que la Constitución señala que cuando se presenta una cuestión de confianza, el Pleno del Parlamento tiene que ver el tema. Y no entendemos por qué no se está viendo el tema. Acaban de mandarnos una carta diciendo que se ha mandado nuevamente una notificación pidiendo que se vea la cuestión de confianza. Entonces, entiendo que nosotros tenemos que cumplir la Constitución, presidente. Continúe. Y la Constitución dice, presidente, que cuando se presenta una cuestión de confianza la tiene que ver el Pleno. Entonces no entendemos qué está pasando. Yo quisiera entender qué piensan los distintos grupos políticos. Entiendo que lo discutieron en el grupo de portavoces, pero no puede la Junta de Portavoces, presidente, estar por encima de la Constitución. Y la Constitución es clarísima. Una vez que se presenta un pedido de cuestión de confianza, el Pleno debe revisarlo. Entonces sí quisiera que como punto previo pudiera informar al conjunto del Pleno qué cosa es lo que está ocurriendo y por qué no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. Muchas gracias. Gracias, congresista. La cuestión de confianza se presenta en el Pleno, no por un oficio, y lo que se acordó en la Junta de Portavoces es justamente evaluar el oficio. La cuestión de confianza se presenta cuando el ministro esté y los ministros, constitucionalmente, ellos pueden venir a debatir sobre materia que está en la agenda y se le va a dar una fecha en el momento que la Junta de Portavoces vuelva a verlo. Congresista Rosa Bartra, como autora del proyecto, como una autora de los dos proyectos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, voy a empezar parafraseando a Fátima García Díez, una investigadora española muy reputada en temas electorales. Y ella dice una frase que es importante y es pertinente en este debate, en el cual únicamente estamos debatiendo los cambios al cronograma electoral. Un buen proceso electoral, dice ella, presidente, no garantiza una elección legítima, pero un mal proceso electoral deslegitima cualquier elección. Soy autora del proyecto de ley 497-2016 que proponía modificar varios temas. Proponía modificar la ley de organizaciones políticas, la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales respecto al cronograma electoral y aspectos medulares del mismo, que es acumulado en el dictamen que estamos debatiendo y que ha recogido lo sustancial, al igual que otras propuestas de esta temática, que fue aprobado por unanimidad luego de un amplio debate en la Comisión de Constitución. ¿Qué proponíamos y qué propone como beneficios en esta temática y así están contenidos en el dictamen? Tener un solo cronograma para procesos similares. Hemos vivido elecciones en las cuales precisamente los plazos se constituían en un problema y en el cual no teníamos la certeza ni de quienes participaban, incluso 10 días antes del proceso electoral, no existía la certeza de tener candidatos y por lo tanto poder discriminar entre sus propuestas y tener una conciencia plena al momento de tomar la decisión de elección. Un cronograma electoral más simple evita que el elector y los participantes se confundan o se desorienten. La información contenida en el registro electoral sea cierta, cumpla la finalidad de un registro, así como otorgar seguridad jurídica respecto a todos los actos inscritos. Logra que la ley de organizaciones políticas tenga plena vigencia y se otorgue seguridad al proceso electoral respecto de quienes están habilitados a participar por determinada organización política. ¿Qué más se logra con esto, señor presidente y colegas congresistas? Orden, seguridad y condiciones para realizar elecciones internas serias que reflejen la voluntad de sus integrantes. Determina una fecha límite para convocar a un proceso electoral. Así, al inicio de todo proceso se cierra el padrón y quedan determinados los electores que participarán en el mismo. Acá podemos hablar, por ejemplo, y se ha puesto en este debate sobre el voto golondrino. Sí, pues, pero la RENIEC tendría que estar trabajando permanentemente para regular esto y no solamente 30 días antes del proceso electoral. Esto es algo que más bien debemos exigir sea permanente. Da mayores facilidades para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, mejores controles de candidatos y documentación, entre otras mejoras que muy bien ha descrito la presidenta de la Comisión de Constitución. Presidente, colegas,
Puede decirse muchas cosas, muchas hipótesis pueden construirse alrededor de lo que debería ser un código electoral. Reconozco y saludo el trabajo que se hizo en el grupo de trabajo del mismo que por cierto formé parte, sobre un sistema integral de reforma electoral. Es cierto, y hay que debatir, la ciudadanía demanda esto, pero en esto nos encontramos, presidente, y en la Comisión de Constitución con seriedad hemos seguido debatiendo y trabajando una reforma electoral que es la que el país necesita. Y estoy segura que vamos a cumplir con la ciudadanía de presentarle las reformas electorales que necesitamos para procesos electorales no solamente legales, sino legítimos.